Amén. El Salmo 141. Perseverando sin temor. Que el Señor nos ayude a perseverar sin miedo. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo y luego comenzamos la exposición del mensaje. ¿Les parece? Leamos entonces el Salmo 141. Dice así este Salmo de David. Versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdades. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Palabra del Señor, el Salmo 141. Uno de los grandes temores que la mayoría o todos los cristianos experimentamos, y espero no equivocarme al decir esto, es ese temor o esa inseguridad de no poder cumplir las altas demandas que el Evangelio tiene para nuestras vidas. ¿Ha sentido temor? ¿Se ha enfrentado a la palabra del Señor, a ese mandamiento santo, digno, vivo, que encontramos en las Escrituras, y ha dicho, Señor, ¿cómo voy a cumplir esto? ¿Cómo voy a llevar a cabo tu palabra? Encuentro tanta delicia en tu ley, pero a la vez veo que soy tan incapaz. Y creo yo, y lo repito, sin temor a equivocarme, que un buen cristiano ha experimentado este temor. Es más, camina cada día en ese temor. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, nos habla de este sentir. En el capítulo 7, en el versículo 19, el apóstol Pablo nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El apóstol Pablo no está hablando de su vida pasada, ni tampoco de falsos creyentes. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Está hablando también de los creyentes que caminan cada día, que se enfrentan a esa realidad, a ese temor. Señor, ¿tendré la fuerza para poder vivir como tú me estás pidiendo que viva? ¿Se ha sentido así? ¿Lo ha experimentado? Amén. Yo lo experimento cada día. Y yo creo que cada uno de ustedes también experimenta cada mañana, Señor, ¿tendré la fuerza para ser como tú quieres que yo sea? Porque enfrentémonos a esta realidad, hermanos. Ser como Dios quiere que seamos nos es imposible a nosotros. Para el ser humano es imposible cumplir la voluntad de Dios. Mas nosotros tenemos la certeza, por medio de la predicación del Evangelio, que el Espíritu Santo nos capacita, nos provee de la fuerza para poder llevar a cabo cada una de las demandas de la ley y cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. Amén. Porque la Biblia nos dice que para el hombre hay cosas imposibles, y lo más imposible para el hombre es que su corazón se vuelva a Dios y que su voluntad sea quebrantada. Mas Jesucristo nos confronta y nos dice, mas para Dios no hay nada imposible. Por eso es que esta mañana yo quiero invitarles que frente a esa imposibilidad o esa incapacidad de decir, Señor, no tengo fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga, nosotros podemos decir, Señor, tú me has libertado, en ti puedo confiar y mi alma en ti espera. Creo que puedo seguir adelante y cumplir las buenas
y hermosas demandas del Evangelio. Explicando un poco esta realidad a los no creyentes o a aquellos que quizás están escuchando este mensaje por primera vez, aquellos con los cuales compartimos en las calles, en nuestros trabajos, debemos decir que esta realidad se enfrenta a ese típico sentir o esa típica frase que decimos, bueno, tú me estás invitando a hacer esto, pero la verdad es que yo no quiero hacer eso que tú me estás diciendo que yo tengo que hacer. No tengo el deseo de no hacer lo que me gusta hacer. ¿Se entiende? Sí, un poco confuso. Pero el no creyente o las personas que nos escuchan y nos miran quizás con esa burla o como esa descripción que nos hace el Salmo 41 de aquellos que nos tienden trampas, y cuando veámoslo en un lenguaje metafórico hoy, esas trampas no es que vienen y nos ponen un hilito en la calle para que nos caigamos, sino que sus consejos nos llaman y nos invitan, no, pero ¿por qué tú vas a vivir así? Pero mejor vive así. Porque cuando el Evangelio llama, se enfrenta a nuestra naturaleza de pecado, a nuestra naturaleza caída. Y nuestra naturaleza caída nos dice, ¿por qué tienes que dejar de hacer aquello que te gusta tanto hacer? Si no daña a nadie, o si daña a alguien, todos lo hacen. O si daña a alguien, puedes pedir perdón. O si daña a alguien, la vida es tan corta que tienes que disfrutarla. Más el consejo divino es otro, el que encontramos en la palabra. Creo que el Salmo 141 es claro a lo que el Señor nos invita. Nos describe situaciones que pasan en el día a día. Entonces, el llamado del Evangelio es confrontar al ser humano con esta realidad, pero decirle con toda certeza la verdad de que Jesucristo ha muerto en la cruz, murió en la cruz para que nosotros pudiéramos confiar que esa muralla y ese obstáculo tan grande que nosotros vemos, que son nuestros deseos, nuestras pasiones, que son esas falta de fuerzas para cumplir la voluntad de Dios, va a ser quitado, porque caminamos en Cristo, porque su consejo es nuestra esperanza, porque ese es nuestro llamado desesperado a Dios esta mañana y en este día. Así llamamos al Señor en este día. Amén. Acompáñenme a los versículos. Vamos, versículo 1 y versículo 2. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz. Cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, como el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Un hijo de Dios, en este caso David, que está levantando una oración dependiente de Dios. Y de manera muy especial, este salmo nos expresa cómo debe ser nuestra vida y nuestra oración al momento de enfrentarnos a nuestra realidad. El pecado que nos apremia y que nos persigue cada día, esas trampas, ese mal que no queremos hacer y que hacemos. El rey David hace que su oración sea característica con un apresúrate. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. ¿En qué momentos son los que más los creyentes necesitamos que Dios sea pronto a nosotros? Dios en todas situaciones pronto a nosotros, pero trasladémoslo a nuestra realidad. David nos está diciendo, y el Señor nos dice, y nos habla esta mañana, querido hermano, querido amigo, en el momento en el que tú o que tu oración se le debe levantar con más fuerza y más constancia, es para pedirle a Dios que te ayude a caminar en este camino estrecho, que te ayude a caminar para que no cedas a las tentaciones, ni al pecado, ni a herir al prójimo, ni a quebrantar la voluntad de Dios. Ahí es donde el rey David reconoce su naturaleza pecadora, porque él dice, Señor, apresúrate a mí. En este tópico específico, David no está pidiendo provisión, David no está pidiendo sanidad, David no está pidiendo que se extienda el reino, David no está pidiendo ninguna otra cosa, sino que él está diciendo, y como leímos el Salmo 141 lo vamos a entender, él está diciendo, yo te necesito para caminar día a día, Señor, y necesito que tú seas presto a mí, necesito sentir esa respuesta.
ese consejo sabio de la palabra, esa presencia tuya en mi vida que me dé la fortaleza para decir, Señor, quiero caminar y quiero hacer tu voluntad día a día, porque sé que tengo miedo a quebrantarla, porque no quiero fallarte y sé que te fallo, pero tú me ayudarás. Y nos habla de la constancia. Por eso que vemos esta figura de las ofrendas, de este incienso, de esta ofrenda que se levanta en la tarde. Nos habla de una rigurosidad, nos habla de una constancia en el rey David. Él ora para que su oración y su actitud frente al pecado, dependiente de Dios, sea como esta oración, sea como estas ofrendas, que no se detenga, que no esté presente, sino que se levante constantemente. Estas dos situaciones de culto que estaban en el Antiguo Testamento se hacían todos los días. Las manos levantadas, el rey David dice que su oración suba delante de Dios como el incienso, y que el don de sus manos como la ofrenda de la tarde, sus manos levantadas, es decirle, Señor, te necesito. De una u otra forma, lo que el rey David le está diciendo a Dios, que mi oración llegue a ti como algo que tú has pedido, Señor. Porque cuando Dios demanda algo, en esta manera de interpretar David la vida y de interpretar su vida, el culto a Dios, cuando Dios está demandando algo, David está entendiendo que esto va a llegar más rápido porque el Señor lo pidió. Porque aquellas cosas que Dios no pide, más lo que Dios demanda, Él lo está esperando. Entonces el rey David está diciendo, así mi oración y mis manos levantadas sean a ti, como algo, Señor, que tú esperas de mí y que tú estás atento. Estás atento a que yo me rinda a ti y demuestre mi dependencia frente a mi necesidad de transformación, frente al cambio que necesito que el Espíritu Santo haga en mi vida. Por eso una pregunta que nos podemos hacer esta mañana: ¿es el pecado una razón por la cual nosotros oramos cada día? ¿Es nuestra naturaleza que se rebela en contra de la voluntad de Dios una razón por la cual nosotros nos apresuramos a orar? El rey David nos invita a que esta sea nuestra actitud, que por sobre nuestras necesidades y peticiones, esta poderosa oración en Dios de un justo se levante. Ayer hablábamos con los colaboradores de la iglesia y yo les decía, ¿por qué la oración del justo puede mucho? No porque tenga poder en sí mismo, sino porque la Biblia nos describe que el justo es el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración del justo es poderosa porque el justo conoce la voluntad de Dios y no va a orar fuera de esa voluntad. Y si llega a pedir algo fuera de esa voluntad, sabe que debe esperar en Dios para que Él cumpla. Y si el Señor no cumple, Él se somete a la soberanía poderosa de Dios en su vida. Amén. Por eso que la oración del justo puede mucho. Amén. Y esta oración puede mucho. Y el Señor nos exhorta a que sean las primeras palabras cada mañana: Señor, apresúrate a mí, te necesito. Amén. Ayúdame a perseverar. Porque de verdad tengo temor de perseverar y caer y fallarte. Porque sé y reconozco mi realidad. Tengo temor de no saber predicarle a aquellos que no te conocen. Y no hablarles de esta realidad, decirles, ¿sabes qué? Esto va a ser un día a día. Esto va a ser un paso a paso. Y si bien tú estás mirando ahora estas demandas del Evangelio, vas a decir, yo no quiero cumplir esto. Pero el llamado que hacemos, el Espíritu Santo transformará tu vida. Él pondrá nuevos deseos. ¿Tiene usted nuevos deseos, hermano? ¿Se ha enfrentado a nuevos deseos del Señor en su corazón? Sí. Claro que sí. Yo puedo decirlo con todo mi corazón. Enfrento un nuevo deseo. Antes no tenía la capacidad de decir no, pero de manera milagrosa, porque es un milagro que Dios hace. Sobrenaturalmente o de una manera que no sabemos explicar, nace en nuestro corazón ese deseo de decir no. A otras cosas aún nos cuesta, pero debemos asombrarnos de la maravillosa obra que Dios hace al quebrantar nuestra voluntad. Amén. Gracias al Señor por eso. Y esta oración se levanta y aquí nos da una razón y aquí nos da de manera más concreta el rey David qué es lo que él está pidiendo. Mire, leamos versículo 3 y 4. Dice lo siguiente: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios.
no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Estos dos versículos nos expresan de manera concreta la ayuda que todos necesitamos. Porque el rey David ora y pide la intervención inmediata de Dios, porque somos conscientes de lo rápido que hacemos caso al consejo del mundo. Por eso que el rey David dice: cierra mi boca, para que en las circunstancias de la vida mi boca no se apresure a decir: ¿y tú qué me dices que haga? ¿O qué debo hacer en esto? Sino que yo pueda cerrar mi boca y decir: Señor, tu consejo es mejor, tu palabra es mejor, tu palabra es mi deleite. Ahora, si mi boca se ha abierto, el rey David ora y dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Que mi corazón no se incline a esos consejos, a esos llamados. Que mi corazón no siga lo que no te agrada, Señor. Que mi boca no se abra para entrar en, digamos, amistad o en coludirnos con el consejo que va en contra de Dios. Porque constantemente nos enfrentamos a esta realidad. Dice que no dejes que se incline mi corazón a hacer cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, dice. Y no coma yo de sus deleites. Sino que el rey David nos invita en esta mañana y nos llama a que nuestra oración apresurada a Dios sea que nuestra boca se cierre para buscar consejo en el mundo. Y que nuestro corazón no se incline al consejo, porque incluso aunque usted no pida consejo, el consejo va a estar igual. Va a estar igual. Los medios de comunicación hoy nos bombardean, nos invitan a rebelarnos en contra de Dios. Es por esto que lo primero que desesperadamente pide David es no buscar consejo en otros. Y si estos consejos llegan, él pide que su corazón no se incline a hacer lo que le dice que haga, sino que su clamor nos llama a considerar la definición de lo bueno que Dios tiene en su palabra. A eso el Señor nos está llamando por medio de este salmo, a esta verdad, porque dentro de las grandes trampas que atentan en contra de la perseverancia de los santos, aquellos santos a los cuales el Señor ha transformado, nosotros por fe lo creemos así, se encuentra ese llamado desvergonzado del mundo. Porque el mundo no tiene tapujos para invitarnos a ir en contra de Dios. ¿Tenemos la fuerza para decir no? El rey David reconoce en su oración: no, Señor, fácilmente mi boca se abre rápido. Porque si su boca no se abriera, él no oraría. Él sabe que depende de Dios para esto. Fácilmente y con fragilidad sabe que su corazón se inclina a la maldad y a deleitarse en esa obra. Mira, él lo hizo así, ¿por qué no lo haces así tú también? Y se siente tentado. Mas tenemos esperanza para poder decir en Cristo que tenemos la fuerza en Dios para poder decirle no al llamado del mundo a revélate. Y cuando yo hablo del revélate, no es cerrar sus mentes, porque usted debe venir también con su cerebro a este lugar y tiene que examinar las cosas. Pero examinando lo bueno de Dios y al reconocer su corazón, la verdad es que esto es bueno, es bastante bueno. No me gusta, pero es bueno. La Biblia y el Espíritu Santo nos llaman y nos dicen: entonces, no te rebeles. No dejes que el consejo incline tu corazón a la maldad, sino que frente al mundo, Dios te da la fuerza para decir no, frente a ese abierto llamado a la rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que nuestra oración debe ser apresurada a Él y clamar con toda nuestra fuerza al Señor. Escribía algo que creo yo que todos debemos considerar al momento de predicar el Evangelio. Y si no se lo predicaron al momento de hablarle de Cristo, seguramente por eso a muchos de nosotros nos ha costado este caminar. Porque cuando predicamos el Evangelio, de entrada
Tenemos que decirle a quienes nos escuchan y a nosotros mismos que nuestra vida dependerá de Dios cada día para aceptar lo bueno y hacerlo. No dependemos de nuestra capacidad, sino que si nosotros nos enfrentamos al pecado pensando que no, yo puedo decir no, entonces nos vamos a buscar a Dios en la oración, nos vamos a seguir el consejo de su palabra, nos vamos a buscar congregarnos y tener comunión en la comunidad. Esas cosas van a estar fuera de nuestras prioridades. Entonces tenemos que llamar a la gente, sí, para que tú hagas lo bueno y lo bueno sea algo bueno para ti, lo bueno de Dios sea algo bueno para ti, vas a depender de Dios. Cada día vas a depender de Dios. Y eso va a ser el pilar fundamental para que un verdadero creyente, que es consciente de su naturaleza caída, pueda perseverar en la fe sin temor y tenga esperanza en este Dios verdadero que nosotros tenemos, que es un Dios de justicia. Amén. Un Dios de justicia. En el versículo 5 que vamos a leer ahora, encontramos un contraste maravilloso, un contraste al cual cada uno de nosotros se enfrenta en su realidad del día a día, en la iglesia particularmente. Mire, leamos lo que dice el versículo 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. La corrección, el contraste, porque aquel hermano, aquel amigo, aquella persona a la cual usted tiene en alta estima, aquella persona que con su vida, no solamente con sus palabras, le demuestra que el Evangelio de Dios es poder y es vida, va a buscarle para corregirle, va a hablarle en amor, va a predicarle la palabra de Dios, no va a obviar estas verdades. Y para nosotros, como hijos del Señor, nuestra oración tiene que ser: Señor, que cuando el justo me castigue, yo me sienta favorecido, no me sienta enojado, no me sienta en discordia, no me sienta, pucha, ya de nuevo, sino que vea la sustentación de Dios, de sus hijos por medio de sus siervos, por medio de sus hermanos, que quieren ayudarle a perseverar en este camino de esperanza. Entonces, cuando la corrección del cristiano viene, una corrección de acuerdo a las Escrituras, entendámoslo bien así, porque no es una corrección de burla, ni de grito, ni de condenación, sino que esa corrección que ama, esa corrección que exhorta, que revela el pecado, pero que da la solución en Cristo. El salmista dice: cuando yo me enfrente a eso, yo deseo que sea para mí sentirlo como un gran favor. Inmediatamente enfrenta esa naturaleza, porque él reconoce: cuando yo escucho el consejo de los malignos o de aquellos que buscan que yo me rebele, me siento bien. Pero cuando viene alguien de buena voluntad y me corrige, me molesto. Eso es lo que está reconociendo el salmista. Por eso es que él dice: yo a ti clamo apresuradamente, porque solamente tú vas a poder hacer, Señor, que esa realidad cambie en mí. Solamente tú, Señor, vas a poder hacer que esa reprensión sea como un bálsamo sobre mi cabeza. Y un bálsamo que me agrade, no un bálsamo que hiera mi cabeza. ¿Ha usado productos para el pelo que le han dañado el pelo o no? ¿Alguna vez? Se ríe la hermana. Traduzcámoslo en eso. No va a ser un bálsamo que usted se lo va a echar. Mira cómo me quedó el pelo, mira cómo me quedó mi cabeza. Sino que usted lo va a sentir como algo agradable. Ahora, se ha echado productos que le dejan el pelo agradable, ¿sí? Sedoso, olorosito. De eso se trata, hermano. Cuando nos enfrentemos a la reprensión. Porque dentro de la iglesia tiene que haber también reprensión. Si bien es el Espíritu Santo el que revela al corazón esa verdad, pero es el Espíritu Santo el que lo va a convencer de la verdad. La reprensión va a venir a causa de la predicación del Evangelio. Si nosotros no predicamos la verdad de Dios, ¿cómo entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir? Porque de eso va a tomar el Espíritu de Dios.
Si bien sabemos que en lo natural Dios obra como quiere, y sin duda cuando un no creyente y un creyente son redarguidos, son ahí el corazón apretado, cuando cometen un pecado, cuando va en contra de la voluntad de Dios, aún sin saberlo, sabemos que es también el Espíritu Santo obrando. Pero Dios obra por medio de su palabra para que nosotros seamos convencidos de esta verdad y disfrutemos la corrección. ¿Cómo nos sentimos cuando somos corregidos? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos corrige por medio de una palabra, por medio de una hermosa exhortación de su palabra, o por medio del consejo bueno de algún hermano, de algún amigo, que con todo su corazón desea levantarnos? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuán difícil nos es reconocer que estamos errados muchas veces? Nos cuesta reconocer que estamos errados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de proceder, porque nuestra boca se abre para manifestar lo que pensamos. Y nuestras obras dan testimonio también de eso que pensamos y deseamos hacer. Más difícil es ver que otros se dan cuenta de nuestras debilidades y que ellos deseen ayudarnos. Nos cuesta también, hermanos. Por eso es que el rey David nos enfrenta con este salmo, a perseverar sin miedo. Perseveraremos sin miedo, no tengamos temor. Si no buscamos consejo en el mundo, si no inclinamos inmediatamente nuestro corazón al mal y no lo inclinamos al mal y no nos deleitamos de los buenos resultados que muchas personas que no siguen al Señor tienen, sino que nos dice el Señor, deleítate y gózate cuando venga la corrección, cuando tu camino sea enderezado. Qué bueno es porque Dios, yo mismo, Dios está preocupado de ti. Eso es lo que el Señor nos dice. Ahí yo estoy haciendo mi obra sustentadora de cada una de las vidas de mis hijos. Ahí estoy hablando. Y ahí es donde también nosotros podemos decir, Señor, mi oración será continuamente que esas obras de los malos no sucedan, que yo no sea parte de eso. A eso nos llama el Señor en esta mañana. Y la oración del rey David también es acompañada por una declaración de fe, una declaración de que Dios sea glorificado. Son duras las palabras que vamos a leer en el versículo 6 y 7. Pero también debemos ver ahí cómo podemos aplicar estos dos versículos que son muy difíciles. Los comentarios bíblicos hablan de que estos versículos del Salmo 141 son difíciles de interpretar. Por eso pedimos al Señor y al Espíritu Santo que nos enseñen esta mañana cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Dice el versículo 6 y 7, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdades. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Porque parte de nuestra oración es, como dice el versículo 7, que la justicia de Dios se manifieste, que aquellos que ven que nosotros hacemos y deseamos hacer lo justo y obedecer los consejos divinos, reconozcan que el consejo de Dios es amable. Y el versículo 7 nos dice que su juicio se cumpla, que Dios cumpla lo que Él ha dicho que sucederá por ir en contra de su voluntad. No para burlarnos, sino para que haya sustento y el Señor sea glorificado. Porque sabemos que su voluntad no puede ser estorbada. Y los buenos deseos de Dios y también sus juicios se cumplirán. Y cuando el Señor nos dice que a causa de ir en contra de su voluntad y desear que nuestro corazón permanezca en oscuridad y ir a hacer aquello que más deseamos, Dios nos dice que vendrán frutos de ese pecado. Y sucede, y pasa, y nos pasa a muchos de nosotros también y nos ha ocurrido. Porque parte de nuestra oración, como lo hemos dicho, es rogar a Dios para que Él sea glorificado. Porque Dios se glorifica mucho cuando sus consejos son reconocidos por aquellos que no le siguen y que no le aman. Ahí Dios se glorifica. Ahora bien, ¿cómo Dios se va a glorificar? Si nosotros llevamos a la práctica esos primeros 5 versículos de este salmo. Ahí es cuando Dios se va a glorificar. Ahí es cuando aquellos que no están de acuerdo con estos primeros 5 versículos van a ver que Dios es fiel. Porque los primeros 5 versículos nos hablan de algunas cosas que se las quiero enumerar.
Número 1, de dependencia de Dios debido a nuestra incapacidad. Al hombre le cuesta reconocer su incapacidad. Él piensa que él puede buscar. Pensamos que nosotros podemos lograrlo. Lo podemos lograr, mas no podemos, somos incapaces. Pero también podemos tener claridad de nuestra necesidad de Dios, el por qué necesitamos de Dios y la alegría y reconocer que nos produce alegría ser corregidos y guiados en el bien. ¿A cuántos amigos cuando les contamos que la palabra de Dios o que alguien nos corrigió para bien se molestan? La gente se molesta. ¿Y qué derecho tiene ese hombre que está predicando a decirme lo que yo debo hacer o no debo hacer? Eso pasa, en el corazón se revela. Pero la Biblia nos expresa que en la oración de un creyente que busca al Señor apresuradamente cada día, está a reconocer su incapacidad y decirle: Señor, que yo me goce y disfrute. Y que cuando aquellos jueces, cuando dice la Biblia, sean despeñados sus jueces, es que esos consejos se vayan al piso. A eso está hablando, o lo quiero reflejar de manera metafórica, hacer esa analogía. Que los jueces sean despeñados significa que esos juicios, esos consejos, caigan. Y que las personas que han oído otros juicios puedan oír las palabras del Señor, puedan oír nuestros buenos consejos, puedan oír y puedan ver el reflejo de nuestra vida. Y puedan ver y reconocer que el consejo de Dios es verdadero, que el consejo de Dios es amable y que Él es justo, porque el versículo 7 nos habla de esto, de que algo ha ocurrido. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Cuando quebrantamos, cuando vamos en contra de su voluntad. Pero también esto nos invita a que podamos dar testimonio. Y que ahí cuando esos consejos, a mí me dijeron esto, a mí me dijeron esto otro, alguien me prometió cielo, mar y tierra, y nada de eso, nosotros podamos estar ahí para levantar. Porque recordemos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, aún estando los huesos en el despeñadero, ahí estando en el Seol, ahí nosotros podemos ir con la palabra y levantar al que está muerto. Porque la Biblia nos habla de que el Evangelio levanta muertos y da nueva vida y pone nuevos deseos en el corazón. Lo experimentamos de esa forma y creemos que así será. Y gloria damos al Señor por eso, porque Él es justo y Él es verdadero. Amén. Esta descripción que hemos visto en estos primeros 7 versículos es resumida en los últimos 3 versículos, 8, 9 y 10. Dice así, y podamos también encontrar paz, y como también el rey David y el Espíritu Santo, por medio de este salmo inspirado por Dios, nos llama a encontrar en Dios descanso y no miedo, no temor a enfrentar el día a día, sino fuerza. Dice: por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Amén. El versículo 8 nos expresa que debido a todo lo anterior, a toda esta oración, este clamor tan sentido del rey David, nosotros necesitamos a Dios. Y nuestra oración es decir: Señor, he sido sincero. Tú me has hecho hacer esta oración. Tú me has llevado a acercarme a ti. Esta radiografía que el Señor hace, que el rey David hace en nuestra vida, por medio de Dios, una radiografía tan clara. Así es, Señor, lo que me pasa. Pueda ayudarnos a decir: Señor, en ti está mi confianza, en ti voy a esperar. Sé que tú vas a poner nuevos deseos en mi corazón. Y yo deseo esos nuevos deseos. Y yo busco esos nuevos deseos. Porque no van a ser colocados así como algo que va a llenarse en nuestra mente, como si nada. Cuando hablamos del dinero, no nace el dinero de los árboles. Cuando necesitamos algo, necesitamos trabajar. Así también la palabra del Señor nos invita a buscar el consejo en ella.
para que nuestra vida descanse y tenga paz en Él. Y podamos decir, Señor, en ti he confiado, no desampares mi alma. Sí, Señor, yo he puesto mi confianza en ti, no me desampares, Señor. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Ayúdame, eso es lo que estamos diciendo en el versículo 9. Ayúdame y no permitas que el volumen de los consejos que me invitan a rebelarme contra tu verdad sea más fuerte. Estos se presentan a cada paso que damos. Así el salmista está reconociendo esta verdad en este versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido. ¿Cuándo se tienden los lazos? Los lazos se van tendiendo en el paso a paso, en el caminar. Están a la espera. Están también a agarrar. Ven para acá, escúchame a mí. Hay trampas de los que hacen iniquidad porque muchas veces, y más que muchas veces, con la ayuda del Señor podremos decir no. Y ese lazo que viene podremos sacarlo de nuestro cuello, sacarlo de nuestros pies. Pero van a haber trampas también. Y esas trampas en el Señor podemos darnos cuenta dónde están. A eso está orando el rey David. Si yo he puesto mi confianza, Señor, no me desampares. No me desampares, Señor, sino que yo pueda experimentar que tú me guardas de las trampas, que tú no permites que el lazo del enemigo me atraiga a su consejo. Y entendamos bien, la oración de David es para hacer su voluntad, no es para ser herido. No está diciendo que las trampas del enemigo para que a mí no me pase nada malo, Señor, porque yo no quiero ahí caer y que algo malo me suceda. David es un verdadero adorador. Porque su oración es para que Él no dañe y para que Él no vaya en contra de la voluntad de Dios. Para que su vida sea un vivo testimonio de la transformación de Dios. Eso es lo que Él desea, porque ahí está su deleite. Porque ahí está el gozo. El versículo 10 dice, caigan los impíos aún en sus redes. Que sus consejos se vuelvan en su contra. Y eso ha ocurrido y ocurrirá. Que esos consejos de maldad que nos invitan a no, mira, ¿sabes qué hace esto? Tranquilo, se van a volver en su contra. Y ha sucedido tantas veces. Y si no sucede, el rey David nos dice en el versículo 8, espera al Señor, confía en Él, porque Él hará, Él mostrará que si tú has ido adelante con el consejo divino de la palabra y has perseverado sin miedo, sabiendo que eres débil, sabiendo que es débil, sabiendo que somos débiles, Él va a levantar y Él va a hacer nacer su luz y mostrar que el consejo malo se vuelve en contra de aquel que lo da y que el consejo de Dios permanece para siempre y que el consejo de Dios es real, es verdadero, es vivo, es poderoso, tan poderoso que nos hace decir al final de esta oración, mientras el consejo del impío se vuelve en su contra, yo paso adelante. Yo sigo adelante, Señor. Tú me haces seguir adelante. Yo paso adelante por este camino estrecho y confío que tú harás, que tú transformarás todo mi ser. Gracias al Señor porque Él nos ha llamado. Amén. Amén. Gracias al Señor porque dependemos de Él cada día. Hay cosas de las cuales debemos cuidarnos y el Salmo las expone claramente. El rey David lo expone particularmente en los versículos 3 y 4, de que debemos guardarnos. Y al ser consciente de ellas hoy, queridos hermanos, amigos que hoy nos acompañan, no puedo hacer otra cosa que animarles, hermanos, porque eso debo hacer, animarles a perseverar sin temor, a no tener miedo de nuestra incapacidad, de no poder hacer lo bueno, porque somos incapaces de hacer lo bueno. Mas cuando reconocemos esta realidad delante de Dios, es ahí donde somos fortalecidos, es ahí donde podemos decir no al consejo malo y deleitarnos en la corrección. Ahí puede suceder y ahí podemos tener esperanza de que los juicios que son dados fuera de esa buena voluntad de Dios, de esa ley moral escrita en nuestro corazón, van a despeñarse y el mundo reconocerá. La verdad es que no me gusta la Biblia, pero sus consejos son los mejores.
Así lo hacía también en el libro de los Hechos. Muchos tenían favor con la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia tenía favor con el pueblo y tenía favor incluso con aquellos que no habían adherido a la iglesia. Porque si alguien nos ve de afuera y mira, sí saben que lo que ellos dicen está bien, puede que no adhiera a nosotros, pueda que reconozca con toda libertad, ellos están haciendo lo bueno y lo que están predicando es lo correcto, pero yo no quiero adherir a eso, no soy capaz, no quiere encontrar libertad en Cristo. A eso es lo que nosotros vamos a llamar a las calles, a eso es lo que nosotros vamos a las casas, a eso es lo que nosotros vamos a compartir, a que Cristo es el que rompe la voluntad y la quebranta para acercarnos al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. En Dios encontramos fortaleza y sus consejos son el fundamento de una vida que es constante en la esperanza del Evangelio. Que la oración, queridos hermanos, esta mañana sea un medio por el cual usted y yo abramos nuestros corazones a Dios y le manifestemos nuestras debilidades y encontremos fortaleza en Dios. Ahí es donde podemos encontrar fortaleza, ahí es donde podemos encontrar paz, porque dependemos de Dios cada día, dependemos del Señor para poder hacer el bien y hacer frente a las adversidades. No dependemos de nuestras fuerzas y más que a las adversidades, a las trampas y a los engaños, como nos enseña este salmo, a las trampas y a los engaños que nos hacen irnos y desviarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Este salmo nos invita a perseverar. El rey David nos expone lo fácil que es tropezar con nuestras palabras, lo fácil que es también tropezar con nuestros actos, pero Él nos guía de manera sabia, inspirado por el Espíritu Santo, a poder encontrar fortaleza en Dios y a ser conscientes de lo que somos, para que así podamos, como dice esa oración final, pasar adelante. Mientras yo pasaré adelante. Y no paso adelante simplemente porque no, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, así que yo voy adelante. No, claramente el rey David nos dice que pasamos adelante porque vivimos en una actitud dependiente de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Póngase de pie, querido hermano y hermana. Damos gracias al Señor por su palabra y que Él nos permita seguir hacia adelante y confiar plenamente en el llamado que Él nos hace como hijo de Dios esta mañana. Queridos hermanos y amigos, no tengan miedo a perseverar en la fe, no tengan miedo de mirar hacia adelante, no tengan miedo de ustedes mismos. Y cuando digo no tengan miedo, no es que dejen que fluya su ser, sino que vean que Dios les va a transformar. Tengan esperanza de que ese miedo que tenemos porque somos frágiles y vamos a fallar es un temor santo. Temor que puede ser acallado por el temor a Dios. El temor a Dios nos va a llevar a perseverar en este camino de esperanza y de fe. Y a seguir hacia adelante. Confiemos en el Señor. Amén. Pongamos nuestra esperanza en Él. Amén. Oremos al Señor en esta hermosa mañana de día domingo. Y démosle gracias porque Él está con nosotros y Él hará la obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana en la cual podemos levantar nuestras manos, el don de nuestras manos se levanta a ti, pidiendo y clamando, Señor, apresúrate a nosotros.